Estamos grabando. Bueno, ahora sí. Bueno, la 4 era una pregunta medio subjetiva, ¿sí? Digamos, cualquier respuesta estaba bien, porque no es algo que no tiene ningún fundamento fuerte para decir, no, yo quiero un multímetro RMS o no otro RMS. O sea, cada uno, muchos lo justificaron de alguna u otra manera y las dos veces estuvo bien. Porque la pregunta, por si no se acuerdan, decía, si yo soy un electricista como un hacho, ¿sí? O sea, no soy un electricista que va a trabajar en una planta nuclear donde tiene que estar todo perfectamente estabilizado. Un tipo que se dedica a hacer instalaciones domésticas así nomás. ¿Por qué multímetro se inclina para ir a comprar uno True RMS o uno RMS normal, como un hacho? Bueno, la pregunta estaba inclinada para que uno responda que se compre uno como Nacho, ¿sí? ¿Sí? Justamente por esta palabra que dice acá, esporádica, ¿sí? Utiliza el multímetro de manera esporádica, o sea, cada tanto, no lo usa mucho. De hecho, a los electricistas no les gusta mucho el multímetro, son más de pelar cables. Eh, para controlar valores de tensión de la línea, ¿sí? O sea, no está haciendo ningún tipo de medición crítica, ¿sí? Algo que puede llegar a desencadenar un accidente o algo de ese estilo. Entonces estaba enfocada para que uno lo piense en que, sí, bueno, me compro un multímetro más berreta. Si pienso en un electricista que está en una obra de construcción, se le cae el tester, se le moja o qué sé yo, y bueno, prefiero perder un multímetro como un hacho barato, pero que me va a servir para hacer una medición de tensión de una línea común y corriente, y no que se me caiga un tester True RMS que sale 2 o 3 veces más caro, ¿sí? Pero la realidad es que si uno tiene la guita, le va a convenir siempre tener un multímetro True RMS, o sea, eso está claro. Por eso digo que esta pregunta no es subjetiva, ¿sí? Cada uno la puede interpretar como quiere. Y la quinta, para pensar un poco, si se mide el valor de tensión eficaz en una señal senoidal pura con un multímetro RMS y RMS, pero dicha señal es distinta a los 50 Hz. ¿Por qué 50 Hz? Bueno, porque es la frecuencia que se utiliza en Argentina como tensión de línea para las casas, ¿sí? Así como en América se usa 60 Hz, bueno, acá es 50. Entonces la pregunta estaba inclinada a que piensen si el multímetro solo sirve para medir la tensión de un toma corriente de una casa o se puede usar también para medir algunas otras frecuencias. Bueno, la respuesta es, depende del multímetro, ¿sí? O sea, hay multímetros que tienen rangos de frecuencia distintos que otros, ¿sí? Normalmente en frecuencias bajas, 500 Hz, 1000 Hz, cualquier multímetro va a funcionar bien. Ya si se superan esos números, hay que mirar el manual de cada uno igual. Pero ya puede empezar a volverse medio loco porque no está pensado para hacer ese tipo de mediciones, ¿sí? Ya para eso habría que usar un osciloscopio, ¿sí? O hay osciloscopios portátiles también que parecen testers. Así que bueno, eso era un poco como para que investiguen por cuenta propia. Bueno, terminada la actividad número 3. Vamos a explicar un poco la actividad número 4, porque habrán visto que el cuestionario era muy sencillo, ¿sí? O sea, no hubo ningún ejercicio, tuvo un múltiple choice bastante comunacho. Eh, bueno, así que vamos a repasar un poco rápido de qué se trata esta actividad, porque ahora cuando terminemos esto les voy a mandar la actividad que continúa de esto, ¿sí? Recuerden que acá dice continuará, que es cómo sigue, ¿sí? Y quizás haya después otra continuación más. Este es un tema, los amplificadores operacionales, es un tema que tendrían que haberlo visto. En laboratorio se aborda porque es un elemento que permite hacer un montón de mediciones en el laboratorio. Puedes hacer un montón de prácticas con los amplificadores operacionales. Por eso está bueno abordarlo, aunque tendrían que haberlo visto en sistemas electrónicos analógicos el año pasado, pero la realidad es que como está diseñada la currícula de esa materia, es medio imposible llegar a ver amplificadores operacionales. Por eso prácticamente no lo llega a ver nadie, y es un tema que se aborda un poco en quinto porque es como un tema bastante crucial en la electrónica. Entonces, bueno, yo hago una introducción rápida y muy
a nivel macro de lo que es un amplificador operacional, sí, no me interesa meterme tanto en el funcionamiento interno porque eso se tendría que ver en sistemas electrónicos analógicos. Y a mí lo que me interesa es verlo como un elemento que entra algo y sale otra cosa, ¿sí? Como una caja negra. Entonces yo pongo como una capa de abstracción con ese dispositivo y lo utilizo para lo que me sirve. Después, si uno quiere, puede ponerse a investigar y avanzar mucho más, pero para mí no tiene mucho sentido. El gato está queriendo acosarme. Después uno, si quiere, se puede poner a investigar por su cuenta. Hay libros enteros, manuales de 800, 900 páginas de amplificadores operacionales explicando un montón de circuitos, pero bueno, obviamente no lo vamos a hacer porque no nos da el tiempo. Así que bueno, este es el símbolo, espero que alguna vez lo hayan visto antes de que yo se los haya presentado. Eh, y bueno, acá tenemos, perdón, el gato me tiene como medio intranquilo. Ahí está, ahí se fue. Bueno, estos son los terminales básicos que tiene un amplificador operacional, ¿sí? Tiene dos terminales de alimentación. Voy a hacer un poco de zoom. Dos terminales de alimentación, menos VCC y más VCC. Esto quiere decir que se va a alimentar con tensión positiva y tensión negativa. ¿Sí? Después lo voy a explicar un poco mejor esto, incluso en el apunte que les voy a dar hoy está explicada esta parte. Pero en un principio vamos a tomarlo como que se alimenta no con masa positivo, como podría ser cualquier otro circuito integrado, de los que quizás vieron en el taller, sino que esto directamente lleva una tensión negativa y una tensión positiva. Y después tiene una entrada inversora que se identifica por el menos, y después una entrada no inversora que se identifica por el más, y la salida. ¿Sí? O sea que un amplificador operacional no puede tener menos de 5 pines o terminales. ¿Sí? No puede de ninguna manera tener menos de eso. Puede tener más, ¿sí? Vamos a ver que hay, por ejemplo, el que se suele usar en laboratorio tiene más, pero no se usan prácticamente para nada. O sea, sabiendo estos tres pines, ya uno ya tranquilamente puede implementar un amplificador operacional, o sea, un circuito utilizando amplificadores operacionales. Bueno, el principio de funcionamiento, acá dice que está basado en el amplificador diferencial. Y acá dice que es una configuración de transistores conectadas de manera enfrentada o espejada. No sé si alguno googleó eso, no creo, pero si uno pone amplificador diferencial en Google, bueno, al principio te sale el amplificador diferencial y te sale el dibujito del operacional. Pero en realidad el amplificador diferencial es este tipo de cosa que se ve acá. Esto que está acá. Esto que está acá también. Por eso se dice que es una configuración espejada o enfrentada porque hay dos transistores de manera simétrica, están espejados, uno así y otro así. Bueno, eso tiene internamente un amplificador operacional, incluso si uno googlea un datasheet, este es casi este el 741, es el amplificador operacional pionero, prácticamente el primero que se inventó. Si uno se va al diagrama interno, esto puede fallar, pero no falló. Fíjense, acá tenemos funcionamiento, el diagrama bloques interno. Van a ver un montón de este tipo de cosas que veamos recién, ¿sí? Acá, acá, acá otra vez. Que, bueno, básicamente uno se abstrae de todo esto, ¿no? O sea, no le interesa lo que tiene adentro el amplificador operacional, sino cómo funciona. Pero por eso está bueno mencionarlo nomás al amplificador diferencial, que es una configuración de transistores, para ver que adentro tiene eso internamente. El que estudia ingeniería electrónica, no me acuerdo qué materia es, si es dispositivos electrónicos o electrónica, creo que es electrónica aplicada, estudian todo esto interno y es un aburrimiento absoluto, pero bueno, a que le guste la ingeniería se va a topar con eso. Bueno, volviendo al PDF. Eh,
Bueno, acá se explica rápidamente cómo funciona. Y lo que dice es que la tensión de salida, no sé si todos sabían, pero out es salida en inglés, ¿sí? Pero algunas cosas las doy por sobreentendidas. Dice que la tensión de salida, o sea, esta que va a estar acá, en la salida, sale de hacer una resta entre estos dos terminales, ¿sí? Yo pongo un número acá, otro número acá, siempre hablando de tensión. El tipo los resta, hace este menos este, el más menos el menos, y ese número resultado lo multiplica por un valor muy grande. Acá dice una ganancia muy grande, tendiente a infinito, ¿sí? Se dice que no es infinito, pero en un amplificador de estos comunes como el que vimos recién, ronda los 20.000. O sea, esta diferencia la multiplica por 20.000. O sea que, suponete que vos, vamos a la calculadora otra vez, pones en la entrada no inversora, pones 1 volt. Y en la entrada no inversora pones, vamos a poner menos, porque esto lo va a restar, menos 0,99. ¿Sí? Es casi 1. Te da este valor. Y este valor después el tipo que hace, lo multiplica por 20.000. Fíjate que te dio un valor a la salida de 200 volts. O sea que, ¿qué pasa? La ganancia esa es tan grande que se vuelve inmanejable, que esto es un poco lo que explica acá abajo. Eh, cualquier valor que ingrese acá y te genere... La única manera de que esto no amplifique nada sería que los dos valores sean exactamente iguales, porque si vos haces 1 menos 1 te da 0 y lo multiplicas por cualquier número, te va a dar 0. Pero cualquier diferencia mínima que haya entre estos dos terminales te va a dar un valor muy alto acá. Si se fijan un poco, por eso se llama lo que se basa esto, que es el amplificador diferencial, diferencia, ¿sí? O sea, por eso es el nombre, porque suma, multiplica y amplifica una diferencia de tensiones. Ahora vamos a ver bien por qué está copado eso. Es más, lo vamos a ver ahora, porque se los iba a mostrar y me olvidé. Uno puede decir, bueno, ¿para qué me sirve amplificar diferencias? No sé si a alguno le gusta el audio. Esto se usa mucho en audio. ¿Qué haría sin Google, lo que me facilita estos gráficos? Este está piola, a ver si hay otro. Bueno, vamos con este. Vamos a hacer lo mismo de antes, pequeño truco. Fíjense que acá hay un simbolito de amplificador operacional. Y esto es un ejemplo práctico de por qué se utiliza sumar diferencias de señales. Supongamos que yo tengo un micrófono o cualquier señal de audio. Hay algo que se llama ruido, supongo que lo habrán escuchado en algún momento en el área electrónica, que el ruido son perturbaciones que tiene una señal, ¿sí? Acá está graficada de esta manera el ruido. Voy a escribirlo. Es este pico que está acá. O sea, yo tengo esta señal senoidal y bueno, viene viajando por un cable y en algún momento aparece una interferencia, ¿sí? Y acá esto lo grafican como este piquito que está acá. Bueno, el ruido siempre es algo indeseado. Si yo transporto una señal, quiero que llegue igual desde el punto de partida hasta el punto de llegada. No quiero que se perturbe en el medio de la señal. Entonces, ¿yo cómo puedo proteger a la señal del ruido que hay en el ambiente? ¿Sí? El ruido está lleno de ruido eléctrico, ¿no? Estamos hablando no de ruido de las orejas. Está lleno de ruido eléctrico por las antenas, ¿sí? Por las altas frecuencias, etc. Entonces, ¿cómo puedo proteger una señal para que no le afecte el ruido? Bueno, yo puedo mandar la señal y puedo mandar también la señal invertida. Fíjense que acá está con el signo más y acá está con el signo menos. De esta manera yo puedo transportar por un mismo cable que acá está señalizado en esta parte, puedo transportar la misma señal en un sentido y en el sentido contrario, invertido, ¿sí? Y después las puedo restar con un amplificador operacional. ¿Y qué pasa? Fíjense qué curioso.
Yo acá, bueno, tengo las dos señales invertidas. Y después, bueno, van viajando de manera invertida, ¿sí? Viaja esta positiva y esta al revés. Y después cuando llegan al receptor, yo las resto, ¿sí? Entonces vamos a verlo con fórmulas, porque se va a entender mejor. Yo tengo una señal S1 que vale B1, ¿sí? Un valor de tensión que no me interesa. Tengo una señal 2 que es B1 pero invertida, ¿sí? Es decir, ¿por qué no me deja esto? Ahí está. Vamos a ponerle estos números. Identificar. Esta va a ser mi S1, esta va a ser mi S2. Es la misma señal, pero está invertida, tienen los mismos valores. Recordemos que, como estamos hablando de señales que viajan, en este caso es información. Podría ser, por ejemplo, como ustedes deben estar viendo en comunicaciones, modulación. Vieron que cuando uno modula en AM, bueno, está la portadora, la envolvente. Espero que ya lo hayan visto, si no, no me deben entender nada. Uno está transmitiendo información a través de las señales. Y uno quiere que esa señal que transporta información llegue bien. Entonces, ¿yo qué hago? Mando esa información con una polaridad y con la polaridad exactamente la contraria. Y después, ¿qué hago? En el receptor, que sería el amplificador, bueno, las resto. Entonces digo, llamémosla S3, ¿sí? La señal que llega. S3 va a ser S1 menos S2. Porque es justamente, ¿qué hace el amplificador? Hace la diferencia entre las dos señales y después la amplifica. Entonces acá esto que se ve acá, que yo pongo acá, es la diferencia, S1 menos S2. Entonces ahora reemplacemos esto por esta expresión que yo había puesto acá. S3 va a ser, perdón, me olvidé de algo clave. Me olvidé la parte del ruido. Esta era la parte más interesante. Vamos a escribir esto otra vez. S1 es B1. Pero aparece viajando, esta señal, mientras va viajando, aparece un ruido, que lo vamos a señalizar como R. Uy. Es este de acá. La señal original es B1 y aparece un ruido que se le suma a la señal. Pero ese ruido también se suma en la señal invertida, ¿sí? Fíjense que es lo mismo que había escrito antes, solo que le sumé la R de ruido. Pero el ruido se suma con la misma polaridad para ambos, ¿sí? Porque estos son dos cables, esto, que simboliza los cables, son dos cables que viajan juntos, ¿sí? Están pegados. Entonces, si viene un ruido, el ruido va a entrar en los dos cables con la misma polaridad, si no es que a un cable le va a impactar de manera negativa y a otro cable de manera positiva. Entonces, ese ruido yo lo sumo en ambas ecuaciones de manera positiva. Incluso fíjense acá en el gráfico también está el ruido como que empuja la señal para abajo y acá también la empuja para abajo. ¿Sí? O sea que tiene el mismo signo. Entonces, ¿qué sucede? Y acá es la magia del amplificador operacional, donde uno dice, ¿qué haríamos sin esto? ¿Qué hace el tipo? Hace esta resta, ¿no? Entonces hace S1 menos S3 es igual a S1 menos S2, y reemplazando en las expresiones de arriba, S1 es B1 más R. Entonces pongo B1 más R. Y S2, vamos a poner menos, que es este menos de acá, perdón, este menos de acá, este menos es este menos. Y ahora escribo S2. S2 es menos B1 más R. Estúpido Paint. Ahí está. Bien, entonces me quedó esta expresión, ¿sí? Esto corresponde, B1 más R corresponde a S1 menos este menos de acá,
y este paréntesis es S2, que es esto, B1 más R. Entonces, bueno, ¿qué nos da esto por resultado? Fíjense la magia. S3 es B1 más R, distribuyo este menos, me queda menos, perdón, más B1 menos R. O sea, S3 es igual a este más R con menos R se va, y este B1 y B1 se suman, porque son iguales, me queda 2B1. Conclusión, yo logré transmitir una señal desde un punto de partida donde se metió un ruido en el medio y me llegó al destino sin el ruido, ¿sí? Y encima me llegó amplificada por 2. Y yo esto, a su vez, la puedo amplificar todas las veces que quiera. Pero la magia de esto es que me logró eliminar el ruido, ¿sí? Fíjense que acá se simboliza bien en este gráfico. Se simboliza bien cómo se invierte el ruido al llegar al receptor. Acá estaban iguales, pero al acá yo al aplicar la diferencia, un ruido me quedó positivo y otro ruido me quedó negativo. Y la señal se ve más grande, ¿no? Por supuesto, y sin el ruido. Entonces, esta es una de las magias que tiene el amplificador operacional y por qué se utiliza esto de mandar señales diferenciadas. Esto se llama también par trenzado, se le llama en comunicaciones, se usa un montón en los micrófonos, las líneas balanceadas se llama, si uno busca, por ejemplo, cable balanceado, micrófono. A ver, alguno más técnico. Bueno, no estoy encontrando un gráfico que muestre bien lo que quiero mostrar. Bueno, a ver, esto podría llegar a servir. Este es espectacular. Pequeño truco, me robo la imagen de Google y la amplío. Ahí está. Fíjense, esto es un poco lo que les contaba. Esto es un cable típico que se utiliza para los micrófonos, ¿sí? Un micrófono de un evento, cualquier cosa de esas. Vos tenés la versión piola, que es la de arriba, y la versión trucha, que es la versión no balanceada, la versión barata. Acá, fíjense, viaja. Esto es todo un cable de señal. Lo que está afuera, que dice aislamiento, es una malla que protege del ruido, que suele ser la masa. Y en el medio te pasan dos conductores. En uno viaja la señal positiva y en el otro la señal invertida. Y con esto vos lográs esa magia que expliqué recién de suprimir el ruido que se puede meter en las líneas. En cambio, en una línea no balanceada, que es un micrófono trucho, barato, ¿qué pasa? Vos tenés la malla que protege del ruido, pero no es tan eficiente, y tenés la señal. Y acá, ¿qué pasa? Si te mete un ruido, mientras va viajando, si te mete un ruido ahí, quería hacer como un rayito, pero no es ni virtud del dibujo. Se te mete el ruido y ahí eso te está perturbando la información. ¿Y eso en qué desemboca? Que cuando la señal, en este caso el micrófono, llegue al final, haya un ruido de verdad, ahí sí que se escucha, que vos no querés. ¿Sí? Y esto, las líneas balanceadas que utilizan esto de la señal diferenciada son mucho más inmunes a los ruidos y es lo que se usa. Lo de abajo es una cosa muy trucha, ¿sí? Igual se usa también, lo van a ver, se usa un montón porque es mucho más barato, pero bueno, es una truchada. Y bueno, eso para explicar un poco por qué está tan piola esto de restar señales y amplificarlas. ¿Dónde está el beneficio de eso? Bueno, avancemos un poco, pues yo me engancho
con aplicaciones prácticas, que para mí es lo más interesante, y bueno, me voy un poco de tema. Bueno, realimentación. Esto es un concepto que se aplica a todo, no solo a los amplificadores operacionales. Nunca trucho. Buen comentario. Si quieren hablar o decir algo, me interrumpen, ¿sí? Porque yo estoy muy cebado. ¿Qué hice? ¿Cómo hice esto? Ahí está. Yo estoy muy cebado y no les dejo meter un bocado. Bueno, la realimentación es un concepto que les decía que se usa no solo en la electrónica, sino en cualquier aspecto social, llamémosle, por ejemplo, que es algo donde uno utiliza una salida para mejorar su entrada. Por ejemplo, un caso de realimentación fuera de la electrónica es el formulario de Google que yo les mandé. Yo les pido una opinión para yo mejorar o ver qué hago en función de eso, ¿sí? Bueno, eh, quizás estén, ustedes que son jóvenes, puede ser que estén familiarizados con el término feedback, que es lo mismo, ¿sí? Cuando uno le dice al otro, che, dame tu feedback, bueno, lo que está diciendo es, ¿qué te pareció esto para yo mejorar después X cosa, ¿sí? Entonces en la electrónica es exactamente igual el concepto. Yo tomo una señal de la salida, la analizo y la vuelvo a inyectar en la entrada para mejorar un ciclo o lo que fuere, ¿sí? Es importante encarar este concepto así nomás, ¿no? Esto, detrás de la realimentación hay un monstruo, si uno quiere estudiarlo, porque es bastante más complicado en realidad, ¿sí? Eh, si uno quiere hacer un análisis detallado, ya te tenés que meter con derivadas integrales y cálculo diferencial y cosas horribles, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos es eso. Si yo tomo una señal de la salida, la vuelvo a inyectar en la entrada. Eh, bueno, y es importante mencionarlo porque, como vimos acá, como la ganancia del amplificador operacional es tan grande, es muy grande, si yo no logro realimentarlo para controlarlo, el operacional hace un despelote tremendo, ¿sí? O sea, se comporta de manera indeseada, amplifica tanto que es un monstruo. Entonces yo necesito controlarlo, y una manera de controlarlo es con la realimentación. Bueno, y acá tenemos dos tipos de realimentaciones, la positiva y la negativa. La positiva se utiliza para generar inestabilidad, ¿sí? En este caso, osciladores, precisamente para el caso de los operacionales, uno genera osciladores. Y la negativa es para estabilizar circuitos. Eh, Acá dice para controlar la ganancia, precisamente, ¿sí? Que es lo que yo les decía recién. Yo quiero tener una ganancia controlada, es decir, quiero meter un vol en una entrada y sacar 5. No quiero sacar 200.000 vol, ¿sí? Que obviamente no se podría, ¿no? Eh, pero bueno, ese es el objetivo. Y se utiliza en todos lados la realimentación. Es algo, un concepto clave que no hay que ser un experto en eso, pero sí entender de qué se trata. Y les voy a dar un ejemplo claro que un problema de realimentación determinó la catástrofe nuclear más grande que sufrió el mundo, que es, espero que hayan visto la serie de Chernobyl. Obvio. Muy bien. Tarea para el que no vio la serie, mirar la serie de Chernobyl. Eh, yo me lo enteré, no lo sabía, sí lo vi mirando la serie que lo explica muy bien, pero un pavo que nunca en su vida estudió electrónica no tiene por qué saberlo, pero nosotros que somos expertos en los electrones deberíamos darnos cuenta de esto. En un momento cuando explican en la serie por qué explota el reactor nuclear, hablan de que hay un coeficiente positivo, coeficiente de reacción positivo, una cosa así. Acá, bueno, RBMK es el reactor nuclear que utilizaba la planta nuclear. Vamos a ir rápido. Yo esto ya lo googleé previamente para no demorarme tanto, pero fíjense que acá Wikipedia nos cuenta, ahí está, dice, el reactor puede tener un elevado coeficiente de burbuja, que eso no importa, positivo, lo que hace posible que pueda surgir un problema de retroalimentación positiva, como en el caso del accidente de Chernóbil, cuyo reactor era de ese tipo. Y vamos en alguna otra parte lo explicaba mejor. Acá está, fíjense qué importante que fue esto en la catástrofe, que Wikipedia le dedica un sector especial a explicar
qué era esto del coeficiente positivo y por qué la realimentación positiva desembocó en una explosión catastrófica. Y acá dice, bueno, explica un poco, no importa cómo funciona un reactor, ¿no? Pero genera mucho calor, básicamente rompe átomos, genera calor y con ese calor, bueno, se mueven turbinas, se genera energía, etcétera, cosas que van a ver en sistemas electrónicos de potencia. Y dice, en un reactor, esperen que lo leo yo primero. Dice, el RBMK, que es el modelo de reactor nuclear, tal como está diseñado, también tiene un coeficiente de potencia positivo, lo que significa que un incremento de la potencia en el reactor tiende a un mayor incremento de la tasa de reacción. ¿Qué quiere decir eso? Que la potencia del reactor aumenta y a su vez eso genera que aumente más todavía. Es un ciclo que se vuelve una bola interminable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en el reactor? Empezó a aumentar la potencia por otra cosa que no viene al caso, si ven la serie lo van a ver, y en un momento se volvió incontrolable por esta realimentación positiva, porque era algo que se volvía a inyectar en la entrada del reactor y cada vez lo activaba más y le daba más energía hasta que terminó reventando, ¿sí? A partir de esto, los fabricantes de reactores nucleares, teniendo esto como antecedente, siempre después de los accidentes surgen normas para evitar esos nuevos, evitar que vuelvan a ocurrir accidentes. Después de eso se dejaron de fabricar reactores nucleares con esta realimentación positiva porque eran una bomba de tiempo, o sea, tranquilamente podía volver a explotar otro, ¿sí? Entonces, esto como para ejemplificar un poco que la realimentación es un concepto que está en todos lados y que la realimentación positiva, si uno la usa, tiene que saber muy bien para qué la usa, porque puede desembocar en inestabilidad, que en el caso de un circuito se explota un circuito integrado, pero en el caso de un reactor nuclear ya es una catástrofe de otro nivel, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poquito a nivel anécdota. Bueno, lazo abierto y lazo cerrado es una definición, es muy sencillo. Lazo abierto quiere decir que no hay realimentación, lazo cerrado quiere decir que sí hay realimentación. No vamos a andar mucho en esto. Esto es un ejemplo de cómo es un sistema sin realimentación. Bueno, una estufa a gas, ¿sí? Yo vengo, la prendo, seteo la perilla y la tipa empieza a generar calor, ¿sí? Quema gas, sale fuego, temperatura, energía, joules, y eso, bueno, calienta un ambiente. ¿Qué pasa? Si yo dejo la estufa prendida durante 3 meses, viene el verano, la tipa va a seguir generando calor, ¿sí? No tiene ninguna manera de disminuir la cantidad de gas para calentar menos, digamos. Entonces eso se dice que es un sistema de lazo abierto. Yo lo enciendo y funciona y hace siempre lo mismo. No tiene manera de controlarse. Y después tenemos el ejemplo del aire acondicionado. ¿Sí? Yo vengo con el control remoto, pongo una temperatura, no sé, lo pongo en 24 grados. ¿Sí? Se hace 30 grados afuera, bueno, el tipo solito, se va a dar cuenta y va a decir, bueno, tengo que enfriar el ambiente porque me setearon para que haga 24 grados. Cuando llega a los 24 grados, el tipo se apaga y espera que un poquito otra vez levante la temperatura. Y después otra vez se vuelve a prender y vuelve a enfriar. Y así está en un ciclo controlado. ¿Y eso cómo lo hace? Mágicamente no, porque se agrega al sistema un sensor de temperatura. ¿Sí? Fíjense que acá aparece en la realimentación el sensor de temperatura. Es un componente nuevo en este sistema. Y ese componente lo que nos permite es muestrear la salida, se dice así, tomo una muestra de la salida, la analizo, o sea, la comparo, me fijo, che, esta temperatura es igual, superior o menor a la que setió el tipo con el control remoto. Bueno, y en función de eso digo, bueno, tengo que enfriar más, tengo que enfriar menos, ¿se entiende? Entonces yo tomo una señal de la salida para reinyectarla a la entrada y con eso decidir. Entonces yo ya con eso controlo, ¿sí? Logro estabilizar el sistema. Y bueno, básicamente eso, no hay mucho más para ahondar, pues si ahondamos más nos morimos porque es un tema, ya les dije, horripilante, si uno lo quiere analizar bien. Y bueno, este ejercicio para pensar, que obviamente lo puse al pedo porque seguramente no lo hizo nadie, así que lo vamos a resolver rápidamente, que es pensar y enumerar artefactos o dispositivos que se encuentren en su hogar y que utilizan el principio de la realimentación para controlar su funcionamiento. Y acá aclara que no necesariamente deben ser artefactos eléctricos, ¿sí? Y acá una pista puede encontrar uno no eléctrico en el baño o en su terraza. ¿Alguno?
supo responder esto, los oigo o los leo en el chat. El termotanque que tengo en la terraza. A ver, ¿alguna otra sugerencia? ¿No? Ah, yo tengo mensajes acá sin leer. Zorro 218 dice, voy a reprobar, ¿por dónde se puede ver? Ah, estaban hablando de la serie. Tiene que ser no eléctrico, ¿verdad? Em, el ejemplo está pensado para que uno piense en uno no eléctrico, pero podría, si a alguno se le ocurre algo eléctrico, puede ser también. Bueno, a nadie entonces, ¿no? Ninguna sugerencia. Bueno, hay algo en la terraza. Vamos primero al del baño, que es más fácil. Hay algo que se llama, justo, flotante, pero tanque de agua no. Eh, mochila de baño. Hay algo que se llama flotante. Esto está dentro de la mochila del baño, ¿sí? Fíjense acá está el despiece, esto es una mochila de baño. Vamos a este gráfico. No sé si alguna vez sacaron la tapa, tarea sacar la tapa de la mochila del baño. No, mentira, no lo hagan. Si lo hacen, háganlo con cuidado que salen caras. Van a ver esto adentro, o alguna versión parecida, que se llama flotante. Es una pelota, llamémosle, que es hueca, o sea, tiene aire adentro y flota, ¿sí? Entonces, fíjense que acá esto está clarísimo. Hay una flechita hacia arriba, porque esto, ¿qué pasa? Se va llenando de agua y esa bocha se va subiendo y cuando llega hasta arriba de todo, baja este brazo, baja acá una válvula y la mochila se deja de llenar. Es un sistema viejísimo, o sea, eso debe existir hace, no sé, 80 años, por decir algo. Y se sigue usando y no se va a dejar de usar nunca, porque es barato, fiable, funciona bien, no usa energía eléctrica, o sea que es una solución muy eficaz. ¿Y qué logra con eso? Bueno, se va llenando la mochila, esa bola sube y por este lado el brazo empuja y cierra esta válvula de acá y se deja de llenar. ¿Sí? Si no, ¿qué pasaría? Un sistema lazo abierto para llenar una mochila de baño, ¿qué sería? Yo meto una manguera en la mochila y se llena y desborda y sigue desbordando y así eternamente, porque no tiene ningún tipo de control. Es decir, la manguera no sabe cuándo se llenó la mochila de baño. ¿Sí? En cambio, el flotante viene a suplir eso, viene a suplir una manguera para decir, bueno, no, pará, me doy cuenta que se llenó la mochila, cierro la válvula, listo, no se llena más. Y lo mismo pasa con el flotante de un tanque, un tanque de una terraza, ¿sí? Tienen otro sistema, quizás, perdón, otro sistema, no, otra apariencia física, este es muy común. Uy, bueno, no quiero abrir la página. Bueno, sí, Mercado Libre. Una luca sale, mira. Acá está la válvula, fíjese que se ve bien de cerca ahí. Yo estoy señalando la pantalla como si ustedes me vieran, ¿no? Eh, entra el agua por el sector derecho y, bueno, sale por abajo, ¿sí? Y este bracito es el que cierra la válvula. Bueno, es otro modelo, pero básicamente el principio de funcionamiento es igual. Este es electrónico, esto es lo que se está usando más ahora en los tanques de agua. En las mochilas de baño no, se sigue usando lo que mostré antes, pero esto se está usando mucho ahora. Son unos flotantes que algunos le llaman sensor de gravedad, que tiene adentro un sensor, la verdad no tengo idea cómo funciona, o sea, no sé bien adentro qué tiene, pero si el tipo está así para abajo, prende una bomba para que se llene el tanque. Si está para arriba, apaga la bomba. Hace lo mismo, pero de manera electrónica. Bueno, Igualmente no me gustaría mezclar los cables con el agua, ¿no? Sería como algo medio inseguro desde mi punto de vista. bueno, si uno toma las medidas de seguridad, no habría problema. Esto se usa más, este tipo a ver si lo vuelvo a abrir. Este tipo de sensor se usa cuando, por ejemplo, en los edificios, que el agua de la red no llega hasta arriba porque no tiene presión, porque tenés 15, 20 pisos, entonces necesariamente necesitas una bomba para subir el agua. Entonces ahí no te sirve un flotante, porque vos necesitas controlar algo eléctrico. Entonces ahí sí te sirve este tipo de sensor que te permite actuar sobre un motor eléctrico. Eh, por eso tienen usos distintos.
pero la esencia es la misma, detectar si un tanque se llenó o está vacío. Así que bueno, pero bueno, si uno toma las medidas de seguridad no debería haber problemas. Claro, uno es para uso más hogareño y este que requiere una instalación ya es para un uso, como decís vos, de un edificio, algo Exactamente, que conlleva más una automatización más por general. supuesto. Claro, detrás de ese sensor vos tenés todo un tablero de automatización eh, que controla cuándo se prende, cuándo se apaga la bomba, protege la bomba en caso de que se haya quedado sin agua a la entrada para que no se queme, etcétera. Pero sí, que, por supuesto, ese sensor va acompañado de otra lógica, ya un poquitito más complicada. Pero bueno, eso era un poco para explicar la realimentación, cómo está en todos lados. ¿Vieron ese capítulo de Los Simpsons? Que le dicen al abuelo, la muerte está en todos lados, y el abuelo va diciendo, sí, está ahí. Bueno, esto es así, la alimentación está en todos lados, ¿sí? Es un principio esencial. Bueno, esto un apartado, ¿sí? Porque volviendo a los amplificadores operacionales, ¿cómo uno se da cuenta cuando hay una realimentación en un amplificador operacional? Bueno, vas a ver una resistencia conectada desde la salida hacia alguna de las entradas. En esta pregunta cayeron unos cuantos, porque si vamos al cuestionario, dice, respuesta, la pregunta de, en un circuito con amplificadores operacionales puede detectarse si tiene realimentación positiva al ver un capacitor conectado verso, pues en un cable de capacitores. Una resistencia, puede ser, pues yo sí hablé de resistencias, conectada desde la salida hacia alguna de las entradas. Tiene pinta de que sí. Sigamos leyendo. Un diodo conectado verso en un cable de diodos. Una resistencia conectada desde la salida. Desde la salida hacia la entrada inversora, tiene pinta de que sí, o ninguna de las anteriores. Y primero vamos a ver las que tenían pinta. El PDF no me permite, no me permite. Bueno, son estas y estas. Una resistencia conectada desde la salida hacia alguna de las entradas. Bueno, esto podría ser, muchos pusieron esto, pero acá dice alguna. Alguna quiere decir o a la inversora o a la no inversora. Y yo acá te estoy pidiendo solo una realimentación positiva. O sea que esto no va, porque es muy abarcativo, no es algunas. Acá lo que tendría que decir para que sea correcta es una resistencia conectada desde la salida hacia la entrada no inversora, que es el más, ¿sí? O sea, el más en el esquemita del amplificador operacional. O sea que esta no es verdadera. Y esta dice una resistencia conectada desde la salida hacia la entrada inversora. Y no, yo necesito que diga no inversora. Conclusión, por descarte, la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Uy, qué toque. Bueno, eso era una pequeña trampa. Bueno, para saber responder eso había que leer nada más que estos tres renglones. Bueno, pasamos casi al final y ya en un ratito hacemos un corte de 10 minutos, hacemos unos ejercicios y los libero. Eh, Parámetros de un amplificador operacional. Bien, yo acá numeré 4, pero hay un montón, bueno, hay un montón, creo que si vas a algún libro debe haber luego 10. Pero algunos ya son medios como flasheros, y más para el que quiera interiorizarse, pero ya con estos 4 andamos bien. Bueno, el primero, ganancia a lazo abierto e infinito. Esto ya lo hablamos, ¿sí? Esto de que la ganancia de un amplificador operacional, si no hay realimentación, fíjense en que dice a lazo abierto, ya estoy aprendiendo a no señalar más la pantalla y señalar con el cursor. Eh, a lazo abierto quiere decir que no hay resistencia, bueno, infinita. Si yo no pongo realimentación, la ganancia va a ser infinita. Eso es uno de los parámetros. Después dice la resistencia de entrada infinita. Este es muy importante y de hecho está muy ligado con el de abajo, casi que diría que son iguales, pero se lo suele diferenciar. Es decir, entre la entrada inversora y no inversora hay una resistencia de valor infinito. ¿Qué quiere decir esto? Si la resistencia de entrada es infinita, vamos a leer ya el tercero que yo dije que están relacionados, no ingresa corriente. Claro, si la resistencia de entrada es infinita, no ingresa corriente y tiene mucho sentido. Eh, Vamos a nuestro, espero que conozcan esta aplicación. ¿Alguno la conoce? Multisim, simulador de circuitos. Veo que no. Eh, Fuentes.
Acá está, no la encontrado. Fuentes. Y vamos a poner una resistencia. Vamos a poner, en vez de una de un K, bueno, si vamos a poner una de un K, pero bueno, como yo dije que llevándola al campo del amplificador operacional, ¿no? Tiene una resistencia de entrada infinita. Bueno, multisim no te permite poner una resistencia de entrada infinita, pero te permite poner un valor muy alto y en vez de una M, una K, puedes poner una M, que significa megohm, y encima lo multiplicaste por 1.000.000. Y bueno, pusiste una resistencia prácticamente de valor infinito, ¿sí? Y después vamos a poner un multímetro configurado en amperímetro. Y bueno, vamos a simplemente conectar el circuito. Recuerden que el amperímetro se conecta en serie, si lo conectan en paralelo explota. Y le damos play. Bueno, fíjense lo que está circulando de corriente, 11 pico amperes. Pico amperes es a la menos 12. Sí, a la menos 12. O sea, está circulando una corriente que prácticamente es cero. Entonces, básicamente, ¿qué se puede decir de esto? Que la resistencia de entrada del amplificador operacional, al ser tan alta, no ingresa corriente. Incluso seguro que si ponemos algo así como esto en Google, va a salir algún esquema, me juego la vida. A ver, acá está. ¿Cómo se llama la app? Eh, Multisim. Que yo tengo la versión, creo que es la 11. A ver, 14. La versión, me aparece este cartel acá. Multisim 14. Este programa es gratis, perdón, es gratis, es un acto fallido. Es un programa pago, pero bueno, tutorial, cómo craquearlo y listo. Me imagino que de eso ustedes sabrán bien. Nada, un activador y listo, y está funcionando. Pero nada, se lo pueden descargar, pueden hacer pruebas y está muy bueno. Tiene un par de bugs, ¿sí? Errores, para el que no conoce el concepto. Pero bueno, lo que quería mostrar, no, esto no, yo quería volver para acá. Acá en este esquema, vamos con el pequeño truco para que se vea mejor. Uy, qué horrible que quedó. Este esquema interno, acá te simbolizan la resistencia de entrada, esta que está acá. Bueno, esta es la que tendría un valor enorme, ¿sí? Realmente muy alto, y es lo que hace que no ingrese corriente al amplificador operacional. Eso es buenísimo, eso es fantástico, porque si ustedes recuerdan, cuando estuvieron en el transistor el año pasado, hay algo que se llama corriente de base, que sí, es bajita, o sea, un par de miliamperes, pero que existe, o sea, es bajita, pero existe igual. Esa corriente de base no está muy buena, porque genera calor, genera pérdidas, genera algo que se llama un mal acoplamiento de impedancias, que no importa, ¿sí? Googleen, eh, y no está bueno. Entonces, el amplificador operacional nos brinda un método para amplificar señales mucho más eficiente que un transistor, ¿sí? Es mucho mejor. Y diría que el amplificador operacional vino a matarlo al transistor, ¿sí? En lo que es amplificación de señales analógicas, ¿sí? Lo vino a desterrar porque es mucho más eficiente. Ahora explico bien por qué, pero uno de los motivos es esto. Tiene una resistencia de entrada infinita y no ingresa corriente. Eso le da mucha mayor eficiencia. Y la resistencia de salida nula, cero. Es decir, justo, volvemos al esquema, acá está. Se ve bastante feo, pero esto es una resistencia súper pixelada. Esta resistencia es prácticamente cero, es muy baja. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo le demande energía, corriente al amplificador operacional, no va a tener tantas pérdidas. Va a tener algunas, pero van a ser pocas, comparadas contra un transistor que tiene muchas más. Entonces, ese es uno de los motivos también de por qué se vuelve tan eficiente. El amplificador operacional se utiliza muchísimo en audio, porque es mucho más eficiente que los transistores, pero a lo que no pudo
desterrar el amplificador operacional es al transistor en su uso como interruptor, que es cuando uno dice que trabaja en corte y saturación, es decir, en las aplicaciones digitales. O sea, no sé si habrán escuchado hablar de la ley de Moore, que habla de la cantidad de transistores que hay dentro de un chip de Moore. Esta que está acá, vamos a googlear. Esta ley habla de cómo se van multiplicando los transistores a medida que van pasando los años adentro de un chip, ¿sí? O sea, yo tengo un chip, yo veo para allá porque tengo una pantalla ahí donde me veo. Tengo el chip de una computadora, por ejemplo, bueno, ¿cuántos transistores puedo tener adentro? Bueno, hay millones de millones. La ley de Moore pronosticó, fue un tipo que dijo, bueno, se van a ir multiplicando casi exponencialmente, si cada vez va a haber más. Bueno, en eso el operacional no pudo desterrarlo, ¿sí? Los transistores siguen dominando lo que es el interior de un chip, ¿sí? Ya sea un microcontrolador de Arduino, un microprocesador de una computadora, un microprocesador tipo ARM, que es lo que tienen los celulares. Eso el operacional no lo va a poder desterrar jamás. Por eso ahí sigue reinando el transistor. En lo que es digital se sigue usando el transistor. Pero en lo que es amplificación de sonido, por ejemplo, se sigue usando muchísimo y se va a usar, me atrevo a decir que casi por siempre, el amplificador operacional porque es muy eficiente. ¿Sí? Eh, y bueno, ya les cierro con otro ejemplo práctico de dónde se puede ver un amplificador operacional. Por ejemplo, si uno pone un estéreo de un auto, circuito, no, alguno quiere hacer algún diseño, digamos, de un estéreo de un auto casero, por ejemplo este. Debe ser una cosa horrible, o sea, es mucho mejor ir y comprarlo, pero dice TDA 1562. Entonces yo me voy a atrever a googlear eso, TDA 1562, amplificador, datasheet, no, amplificador no, datasheet. Vamos a abrir acá. No, esta me gusta más. Y vamos a ver el esquema interno. Fíjense, miren todos los amplificadores operacionales que aparecen adentro. 1, 2, 3, 4, y hasta incluso puede haber más, porque esto es un esquema simplificado. Conclusión, si uno quisiera diseñar un estéreo de un auto, va a tener que caer sí o sí en, acá hay más, en un amplificador operacional. Este es un esquema más reducido todavía. Va a tener que sí o sí caer en un amplificador operacional, ¿sí? Porque en audio se utiliza un montón. Los ecualizadores, por ejemplo, googleen, si no saben lo que es, utilizan amplificadores operacionales. Ah, y una cosa, se utilizan también para hacer filtros activos. Creo que ustedes vieron en el laboratorio el año pasado, hicieron alguna práctica con filtros pasivos, resistencia y capacitor. Con amplificadores operacionales se pueden hacer filtros activos, que son mucho mejor que los filtros pasivos, tienen más selectividad, se le dice, después lo vamos a estudiar. Y bueno, ese es otro de los usos. Yo les voy tirando así como datos para que no crean que esto es algo que no se usa más y que dicen, ¿para qué me estás enseñando esto? Que quizás lo pensaron cuando vieron el diodo, porque es una cosa que se estudia un montón y es re básico. Y quizás alguien que esté escuchando esto y maneje Arduino diga, ¿para qué quiero ver el operacional si con el Arduino hago prácticamente todo? Bueno, no, manejo de señales analógicas y audio, por ejemplo, el operacional la rompe. Incluso el Arduino no maneja potencia. Si vos necesitas tener una salida de potencia, necesitas de alguna manera amplificar esa señal. Podría ser un ejemplo, un transistor, un amplificador operacional, ¿sí? Entonces son algunos de los usos. Bueno, son las 4. Vamos a hacer un corte de 15 minutos, ¿está bien? ¿Qué opinan? Y después ya en la segunda etapa vamos a hacer unos ejercicios prácticos, así muy rápido con el multisim y muy piolas, digamos, para ver algunas cositas del... Si yo me estoy perdiendo esto, estoy perdiendo esta conversación, bueno, ahora la voy a leer tranquilo, se ve interesante. Vamos a hacer algunos ejercicios acá con el multisim para interactuar un poco como si estuviéramos en el laboratorio. Qué triste, ¿no? A todos nos gustaría estar en el laboratorio, pero bueno, no se puede. Para interactuar un poco y después también para que se les aceite un poco la cabeza porque estoy preparando una actividad, ya está preparada, o sea, yo termino esto y la mando,
que tiene un montón de ejercicios prácticos que van a tener que hacer para el próximo viernes. Entonces la idea es darles un pantallazo de cómo se encaran para, para poder, para que sea más fácil en el momento en el que lo resuelvan, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer eso. Cortamos y volvemos a las... no les mando un mail ni nada. Van a ser las 4. 4:15, volvemos, ¿sí? ¿Está bien? Igual yo me quedo por acá. Si alguno quiere hacer alguna consulta, escribe o habla. Así que bueno, apago mi cámara y nos vemos en 15.